Mi nombre es Jorge Alejandro Sánchez Flores, actualmente cronista municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué nos dividía? Nos dividía el río Grijalva, por supuesto. Y el río Grijalva, cuando era épocas de lluvia, pues era prácticamente innavegable, es decir, que las canoas no podían pasar, no había un vado. Entonces era una limitación que tuvo el estado de Chiapas desde mucho tiempo, que también Rabasa se dio cuenta de eso. Entonces, al traer los poderes a Tuxtla, tendría que comercializar más la región centro con el centro de la República, con el centro de México. Y bueno, en esa época no olvidemos que Chiapas estaba dividido por departamentos, eran 12 departamentos, no había municipios, eran ayuntamientos. Dentro de esos departamentos, el departamento más progresista o económicamente más fuerte era el de Tuxtla. Pero Tuxtla no únicamente era la ciudad, ni el actual municipio como hoy lo conocemos. El departamento implicaba Cintalapa, Jiquipila, hasta Iztacomitán. O sea, era una tierra muy pródiga, una tierra muy rica, una tierra ganadera, una tierra que hacía quesos, ¿no? Pero eso era para sacar el producto, una tierra cafetalera incluso en el norte del estado. Con esto, Rabasa se establece en Tuxtla Gutiérrez, pero es cierto, bueno, Tuxtla Gutiérrez comparado con San Cristóbal de las Casas, en esa época, San Cristóbal era pues una ciudad colonial, una ciudad como siempre hermosa, y Tuxtla pues en esa época era una población pequeña, su población realmente era mayoritaria con los indígenas zoques, era muy poca la población española. Es la pequeña ciudad, no obstante que ya tenía esa categoría, pues era atravesada por barrancos sin puentes, que cuando llovía se hacían arroyos, calles de tierra, no había algunas 5 casas de 2 pisos nada más, todo era de bajareque. Bueno, era una población sumamente humilde, no había un espacio propiamente para que el gobierno o el gobernador despachara. Por eso, cuando viene Rabasa, se establece en lo que era el edificio del ayuntamiento. El edificio del ayuntamiento se había creado allá por 1768 con Juan Oliver, que fue de los primeros alcaldes en Tuxtla. Él mandó a construir esa edificación que ya para 1860, 30 y tantos, se derribó y se hace una construcción nueva. Fue donde llega a establecerse don Emilio Rabasa Estebanel. Allí empieza a despachar en ese edificio, que por supuesto pues no tenía las condiciones para que despachara como él quisiera. El ayuntamiento se fue a otro lugar para que también ahí despacharan pues los municipios de esa época. Rabasa con el tiempo conviene con el ayuntamiento y ese edificio donde él despachaba pasa a formar parte del gobierno. Ya es del gobierno y tardan allí hasta 1865 más o menos en que se derriba y se hace otra construcción. Posteriormente, pasando los años, en ese mismo inmueble se inaugura el anterior Palacio de Gobierno. Ese anterior Palacio de Gobierno se inauguró en 1902, era un edificio pues muy bonito, acondicionado especialmente para que despachara ya el gobernador de la época, y Rafael Pimentel lo inaugura. Pasa el tiempo y Tuxtla Gutiérrez se va haciendo una población más grande, llega en épocas difíciles con la revolución, llegan los carrancistas, hay un levantamiento en Chiapas denominado contrarrevolución o contracarrancismo propiamente, que fueron los llamados mapaches, que hay una conflagración desde 1914 a 1920, cuando fallece o matan a don Venustiano Carranza. Entonces la división 21 carrancista que estaba establecida en Tuxtla se va. Los mapaches quedan en el poder y viene después una época difícil también para
para el pueblo de Tuxtla y para el pueblo de Chiapas, por supuesto, por tantas guerras internas que habíamos tenido y que acababa de pasar la pues, revuelta armada de 1914-1920, el pueblo más empobrecido. Y viene el periodo de los 30, ¿no? Y nuevos gobernadores y de los 40. Tuxtla Gutiérrez prácticamente se levanta ya como una ciudad, como una capital digna, a raíz del gobernador doctor Rafael Pascasio Gamboa. Doctor Rafael Pascasio Gamboa, con una mirada futurista, si queremos llamarlo así, empieza a edificar diferentes edificios para las autoridades estatales, salubridad, telégrafos, correos. Bueno, fue un progreso material ampliamente bueno que hizo el doctor cuando eran periodos de gobierno de 4 años. Actualmente son 6 años, pero en esa época eran 4 años, y en esos 4 años el doctor, no únicamente en Tuxtla, sino en todo el estado, hizo grandes obras materiales. En Tuxtla todavía podemos admirar o tener a la vista 2 o 3 edificios, fuentes, incluso el monumento a la bandera que él nos dejó en aquella administración. Las demás han sido derribadas desafortunadamente por otras administraciones. Y pasa el tiempo, ¿no? Llega la época moderna con otros gobernadores y llega otro gobernador en 79, 80, 81, Juan Sabines Gutiérrez, que también hace una modernización, entre comillas, podemos llamarle, de lo que es el centro de Tuxtla Gutiérrez, que ya otros gobernadores anteriores habían dejado ya incluso comprada toda la zona y empiezan a derribar los edificios del centro de Tuxtla para hacer la explanada que actualmente conocemos, que originalmente se pensó que iba a ser un gran edificio donde iba a albergar comercios, bueno, de todo. Desafortunadamente no fue así, quedó la explanada y nuestro centro histórico también se derribó de alguna manera porque pues tiraron el edificio antiguo del Palacio de Gobierno, tiraron también un edificio contiguo que era que albergaba correos y a telégrafos que había hecho precisamente Rafael Pascasio Gamboa y que le daban personalidad pues a nuestro pueblo, a nuestra ciudad como capital. Al derribarlas, pues hicieron el actual Palacio de Gobierno, que es un edificio modernista, por supuesto, pero le quitaron pues esa belleza, entre comillas, antigua que tenía la población al haber derribado aquellos edificios. Actualmente nuestra ciudad pues es una ciudad pujante, fuerte. Llegaron en algún momento también en los 60, 70, una población flotante muy importante porque se empezaron a construir presas hidroeléctricas en el estado y la mayor parte pues vivía aquí en Tuxtla, de la gente que vino de trabajar de muchas partes de la República. La ciudad se hizo más grande, mucha gente se quedó a vivir aquí y bueno, actualmente somos una población superior a los 300,000 habitantes según el censo poblacional actual, más sin embargo pues es dudoso porque Tuxtla Gutiérrez tiene tantas colonias no reconocidas o bueno, que hay tanta gente que podemos hablar más de 1 millón de personas.